problema 1034, bibliografía de Cengel, octava edición, correspondiente al ciclo de Rankine ideal con recalentamiento. El problema me dice: considere una planta termoeléctrica de vapor de agua que opere en un ciclo de Rankine ideal con recalentamiento. La planta mantiene la caldera a 500 kilopascales, la sección de recalentamiento a 1200 kilopascales y el condensador a 20 kilopascales. La calidad del vapor húmedo a la salida de ambas turbinas, como podemos observar aquí. Aquí tenemos una turbina de alta presión, una turbina de baja presión. Así que el problema mismo me dice que la salida de vapor húmedo, es decir, la calidad, es del 96%. Entonces aquí, a la salida de cada turbina, de esta y de esta, vamos a tener 0.96 de calidad, ¿sí o no? En este caso, vamos a tener una calidad aquí y aquí. Es decir, de que cuando hagamos nuestro diagrama temperatura-entropía, a la salida de las turbinas vamos a tener prácticamente que van a estar en la zona bifásica, ¿no es así? Entonces, lo que me pide este problema es determinar la temperatura a la entrada de cada turbina y la eficiencia térmica del ciclo. La temperatura a la entrada de cada turbina lo vamos a hallar haciendo, en este caso, bueno, el análisis de ciclo de Rankine ideal, manteniendo una expansión isentrópica en cada una de las turbinas, y aquí también una compresión isentrópica, en este caso aquí, ¿no? En el condensador. Entonces, este es un ciclo de Rankine ideal con recalentamiento, porque simplemente tenemos aquí, mira, la salida de a la salida de la turbina de alta presión. Vamos a recalentar para aumentar, ¿qué cosa? El trabajo, en este caso, de salida, ¿no? Que producen estas dos turbinas. Entonces, acoplando eso, tendríamos aquí, pues nada más, el calor también que va a entregar la caldera se va a repartir en dos secciones. El calor que prácticamente va a ser de que varíe la entalpía con respecto a la entrada y a la salida del agua, en este caso que vamos a tener de líquido subenfriado que empuja la bomba. Y aquí también otro calor que se le va a añadir aquí. En este caso, si ya hemos visto, o bueno, ya lo hemos leído, de que aquí a la salida de esta turbina vamos a tener una mezcla bifásica, ¿sí o no? Entonces también se le va a añadir calor a eso, ¿no? A lo que va a recalentar para que vuelva a ingresar a la turbina, en este caso de baja presión. Bien, los puntos simplemente lo podemos añadir nosotros, depende nuestro criterio de análisis. Para este caso, bueno, empezamos aquí de una vez. En la solución vamos a poner los puntos que vamos a tomar para resolver este problema. Yo he tomado el punto 1 aquí, a la entrada de la turbina de alta presión. El punto 2 aquí, a la salida de la turbina de alta presión. Luego el punto 3, ¿sí? Luego de que recorre, en este caso vuelve a pasar aquí por la caldera para recalentarse. El punto 3 para la entrada nuevamente, ¿sí? Aquí entra el fluido, tiene este sentido de flujo a la turbina de baja presión, ¿no? Entonces el punto 3 ahí. Y el punto 4 aquí, a la salida de la turbina de baja presión. Y a su vez, este punto 4 es a la entrada del condensador. A la salida del condensador voy a considerar un punto 5. Nuevamente aquí, una vez que entra la bomba y sale de la bomba, aquí a la salida de la bomba y a la misma vez que es la entrada a la caldera, considero un punto 6, ¿no? Una vez definido todo, en este caso mis puntos donde voy a tener los estados de cada uno de los procesos que vamos a tener, pues simplemente es recomendable empezar dibujando un diagrama temperatura-entropía, así no sea el más exacto posible. En este caso vamos a tratar de darnos una idea de cómo es que vamos a resolver este problema. Entonces dibujamos por acá nuestro diagrama temperatura versus entropía de esta manera, ¿no? Aquí vamos a poner la línea de saturación de la siguiente manera, así, ya está. ¿Qué más vamos a tener aquí? Pues simplemente vamos a empezar a añadir las condiciones que me dan. Por ejemplo, el mismo problema aquí me dice de que la planta mantiene en la caldera 500 kilopascales, ¿no? Entonces, en este caso, esta caldera está operando a 500 kilopascales, ¿no? Entonces, aquí, en el punto 1, a esta salida de la caldera, pues simplemente vamos a tener una presión de 500 kilopascales. Entonces, ya sabemos de que aquí en la caldera todo se da a presión constante. Bueno, se desprecia esas variaciones de presión, pero para un ciclo de Rankine ideal simplemente se considera
que se da a presión constante. Entonces tenemos por aquí la primera isóbara, lo grafico de esta manera. Esta isóbara, el cual es la presión de entrada a la turbina y a su vez a la salida de la caldera, ¿no? Porque la caldera va a estar operando entre este punto de aquí, que lo voy a poner más adelante, y un punto aquí que sería la entrada a la primera turbina, ¿sí o no? En este caso, esta isóbara, el mismo problema me dice que es de 5000 kilopascales, ¿no? O 5 megapascales. En este caso, bueno, lo coloco 5000 megapascales, digo kilopascales. Ahora, eso es en la turbina de alta presión, ¿no? A la entrada de la turbina de alta presión. Pero luego, ¿qué va a pasar? Simplemente el problema me dice de que la calidad de vapor húmedo a la salida de ambas turbinas es del 96%. Entonces, a la salida de aquí, en este caso voy a tener una calidad, como ya definí mi punto, en este caso en el punto 2, simplemente esa calidad es de 0,96. Aquí sí o no, a la salida de la turbina de alta presión. Lo mismo pasa aquí, en la turbina de baja presión. En este caso, como es mi punto 4, le pongo una calidad 4. Simplemente también 0,96. Estas son condiciones del problema, que me dice que la calidad a la salida de ambas turbinas es de 0,96 o 96%, ¿no? Entonces, si tengo calidad aquí, entonces, yo que conozco de un ciclo de Rankine ideal, simplemente de que la expansión en ambas turbinas se da a, en este caso, entropía constante, o sea que no va a variar, es un proceso isentrópico, ¿no? Entonces, si yo considero por aquí otra isóbara, lo voy a graficar de esta manera, así y así, el cual esta presión para, en este caso, que es aquí a la salida, ¿no? A la que va el recalentador, me lo dice aquí el mismo problema, me dice la sección de recalentamiento a 1200 kilopascales, ¿no? Entonces esta presión de aquí del punto 2 y el punto que entra aquí al recalentador es de, en este caso, 1200 kilopascales, ¿no? Entonces colocamos poca de esos 1200 kilopascales. Y ahora, ¿quién más? Simplemente, por último, vamos a tener por aquí la última isóbara, la cual sería, en este caso, donde va a trabajar el condensador, ¿sí o no? Eso me lo dice aquí también. Me dice el condensador opera a 20 kilopascales, ¿sí o no? Entonces colocamos por acá esos 20 kilopascales. Ahora, como ya había dicho, vamos a tener aquí, en este caso, en la zona de recalentamiento, vamos a tener un proceso isentrópico, ¿sí o no? En esta turbina tenemos un proceso isentrópico. Entonces, aquí el problema me dice que prácticamente, bueno, lo que me pide es la temperatura de entrada a cada turbina. O sea, de que aquí yo necesito una temperatura, por ejemplo, una temperatura 1, lo puedo tomar así porque vamos a estar en el punto 1. Y aquí vamos a tener una temperatura, en este caso, en el punto 3, ¿sí o no? Porque está prácticamente entrando aquí, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos graficar cada uno de los procesos, ¿no? Como no conozco, pues simplemente me ubico primero acá. Ya sé de que aquí, ¿quién está operando? Prácticamente los puntos 2 y 3, ¿sí o no? Donde entra el recalentador nuevamente. Entonces, como me dice que a la salida, en este caso de la turbina, ¿sí o no? Porque aquí vamos a tener un proceso donde opera la turbina, donde hay una disminución de temperatura. Entonces, a esa salida me dice que tengo 0,96 de calidad. Ya, entonces, de aquí, si nos vamos hasta este punto, prácticamente este es un proceso isentrópico, ¿sí o no? En este caso, este vendría a ser mi punto 1, coloco por acá mi punto 1, y aquí abajo mi punto 2, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque aquí debo tener una calidad y justamente me encuentro en la zona bifásica, ¿no? Entonces, de 1 a 2, ¿quién opera? Prácticamente la turbina de alta presión, ¿no? Luego, nuevamente, esto, como pasa por el recalentador, simplemente sale a un estado 3. Ese estado 3, donde está el recalentador, que es de 1200 kilopascales, pues simplemente también lo tendré aproximadamente por aquí. En este caso, el gráfico primero no es muy exacto. Luego al final vamos a dar un gráfico más exacto, si es que en este caso no coinciden que la temperatura 1 sea mayor a la temperatura A, en este caso en el punto 3, ¿sí o no? Porque acá voy a tener mi punto 3, ahí. Y como me dice nuevamente, es un proceso isoentrópico, o sea que la temperatura de 3 hasta, en este caso el punto 4, ¿no? Porque pasa aquí por la
turbina de baja presión, simplemente aquí en este punto 4 que hemos considerado a la salida de esa turbina, aquí pongo mi punto 4, simplemente esta expansión se hace a entropía constante, ¿no? Un proceso isentrópico. ¿Qué más? De 4, tenemos aquí el punto 4 hasta el punto 5, ¿no? Simplemente hasta la zona de líquido saturado, si en este caso por la línea de saturación. Aquí voy a tener mi punto 5, ¿no? Ahora, ¿quién opera también isentrópicamente? Pues la bomba, ¿sí o no? Entonces la bomba se va desde el punto 5 al punto 6, pero el punto 6 es a la entrada de la caldera. Es decir, de que aquí voy a estar a la presión de 5000 kilopascales, porque esa presión es a la que opera prácticamente la caldera, ¿sí o no? Entonces del punto 5, proceso isentrópico, hasta aquí, lo considero mi punto 6, el cual, el punto 6 es a la entrada de la caldera, ¿no? Entonces ya prácticamente se está definiendo este ciclo para este sistema que tenemos aquí. Entonces, vamos a considerar ahora, bueno, a ver, de este color, del punto 6 al punto 1, ¿quién tenemos? Prácticamente, ¿quién opera del punto 6 entre el punto 1? Aquí está la caldera, ¿sí o no? Aquí. Entonces aquí vamos a tener un calor prácticamente que se le añade al sistema. ¿Por qué? Porque la caldera ingresa calor, ¿no? Entonces del punto 6 al punto 1 opera la caldera. Entonces toda esta línea de aquí, si mira bien, toda esta línea aquí de color celeste, prácticamente ¿quién es? La caldera. Ya está. Vamos a ponerlo de otro color ahora, amarillo, por ejemplo para la turbina de alta presión que opera entre los puntos 1 y 2. Aquí tenemos los puntos 1 y 2. Aquí está. Prácticamente entre estos dos puntos, ¿quién opera? Pues la turbina. ¿Qué hay aquí? Aquí hay una salida de trabajo, sino un trabajo que prácticamente realiza el sistema. Mientras que del punto 3 al punto 4, nuevamente tenemos, en este caso, trabajo que realiza el sistema. En este caso, por la turbina de baja presión. Acá vamos a tener un trabajo, por ejemplo, en la turbina 1, y aquí tendríamos un trabajo de salida de la turbina 2, de esa manera, ¿no? Ahora, del punto 2 al punto 3, ¿a quién tenemos? Pues simplemente del punto 2 al punto 3 está nada más que vuelve aquí a la caldera, ¿sí o no? Entonces aquí lo ponemos de esta manera, así. Ahora, punto 4 al punto 5, en este caso esos estados, del 4 al 5, ¿quién opera? Pues el condensador, ¿sí o no? Entonces lo tenemos acá. Acá está operando el condensador, el cual prácticamente me va a expulsar calor, ¿sí o no? Me expulsa calor en este caso de mi sistema. Entonces, un Q sub F. Yo trabajo con estas variables. Ahora, finalmente, de 5 a 6, ¿quién tenemos? Pues tenemos a la bomba, ¿sí o no? Miren, entre el 5 y el 6 tenemos a la bomba. ¿Y la bomba qué hace? Pues simplemente hace un trabajo sobre el sistema. En este caso, consume trabajo, ¿no? Entonces tenemos un trabajo de entrada hacia el sistema, el cual lo denomino como el trabajo de la bomba. Tenemos una sola bomba, así que esta toda es la línea. No confundas prácticamente esta línea de 1200 kilopascales. No vaya a ser de que vayas de 5 hasta la línea de 1200 kilopascales. ¿Por qué? Porque en el punto 5 es a la salida del condensador, eso no hay problema. Pero el punto 6 es a la entrada de la caldera, y la caldera opera a 5000 kilopascales. Entonces este vendría a ser la representación gráfica de todo el ciclo que tengo aquí, ¿no? Entonces, ya con esto, como está que me pide la temperatura en el punto 1, ¿no? La temperatura en la turbina de alta presión, la temperatura en la turbina de baja presión, que es el punto 3, y finalmente lo que me pide es la eficiencia térmica del ciclo. Para eso yo necesito calcular todas las entalpías. Si yo calculo todas las entalpías, o sea la entalpía en el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6, prácticamente el problema ya está resuelto. Continuamos entonces. Como dije, necesitamos calcular las entalpías en cada uno de los estados, ¿no? En el estado 1, estado 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿dónde prácticamente yo conozco más datos? Yo puedo decir de que conozco más datos aquí en el punto 2. ¿Y por qué puedo decir eso seguramente? ¿Por qué? Porque simplemente en el estado 2, ¿qué conozco? Conozco la calidad, ¿sí o no? ¿Qué más? Conozco la presión a la cual, en este caso, el agua a la salida de la turbina de alta presión se vuelve a recalentar. Entonces, como tenemos aquí nada más en una zona donde tenemos ambas fases, líquido-vapor, simplemente
con una propiedad intensiva es suficiente para encontrar en este caso la entalpía en el punto 2. Y si encuentro la entalpía en el punto 2 con estos datos, pues simplemente puedo encontrar la entropía en el punto 2. Y si encuentro la entropía en el punto 2, habré encontrado la entropía en el punto 1. Y al encontrar la entropía en el punto 1, prácticamente ya puedo dar solución y encontrar cuánto prácticamente es la temperatura a la cual prácticamente ingresa a la turbina luego de que sale de la caldera, ¿no? Entonces, como ya dije, con ese análisis empezamos aquí con el punto 2, ¿no? En este caso lo coloco de esta manera. Empiezo con el estado 2. ¿Qué conozco en el estado 2? Pues simplemente conozco que la presión en el estado 2 simplemente es 1200 kilopascales. Además que la calidad en el estado 2, en este caso me dice el mismo problema, 0,96, ¿sí o no? Bien, ahora yo necesito ir a la tabla. Sí, estos valores ya lo voy a sacar de la tabla. ¿Por qué? En este caso, de la tabla, bueno, ponemos así. ¿Qué valores voy a sacar de la tabla? Pues necesito la entalpía del líquido saturado, la entalpía del vapor saturado, la entropía del líquido saturado y la entropía del vapor saturado. ¿Por qué? Porque recuerde que estamos aquí en una zona bifásica, ¿sí? ¿Y cómo lo encuentro ahí prácticamente mi entalpía? Simplemente la entalpía en el punto 2 sería la entalpía del líquido saturado más la calidad, esto multiplicado por la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado. De esta manera. Y análogamente encuentro la entropía para el punto 2, ¿sí o no? Porque la entropía en el punto 2 es necesaria. ¿Para qué? Para encontrar primeramente la temperatura en el punto 1. Entonces, ¿cómo se calcula eso? De igual manera, ¿no? Entropía de líquido saturado más calidad, en este caso multiplicado, bueno, era acá entropía del vapor saturado menos entropía del líquido saturado, ¿no? Entonces, necesito todos estos datos de la tabla. ¿A qué presión? En este caso tengo que ir a la tabla del agua saturada, ¿no? Lo pongo aquí, del agua saturada a 1200 kilopascales, ¿no? A esta presión de aquí. Entonces vamos a ir a esa tabla y vamos a sacar esos valores de ahí. Entonces vamos acá a la tabla. Necesito primeramente, ¿a cuánta presión habíamos dicho? A 1200 kilopascales, ¿sí o no? Bueno, acá todavía estamos muy lejos. Te damos por aquí 1200 kilopascales. Aquí está. A esta presión, pues simplemente yo que necesito aquí, para la entropía necesito entropía del líquido saturado, entropía del vapor saturado, y también vamos a llevar aquí los datos para la entalpía, porque luego para calcular la eficiencia térmica del ciclo vamos a necesitar las entalpías. Entonces estos datos de aquí, todos estos datos que yo tengo aquí, lo vamos a llevar ahora a nuestro problema. Vamos a escribir por acá entalpía de líquido saturado 798,33 kJ por kilogramo. Aquí la entalpía para el vapor saturado 2783,8 kJ por kilogramo. Entropía de líquido saturado 2,2159 kJ kilogramo Kelvin. Y aquí esta entropía 6,52 con 17 kJ kilogramo Kelvin, ¿no? Entonces, con estos valores prácticamente reemplazamos en mis dos ecuaciones. Entonces empezamos por acá, entalpía en el punto 2, entalpía de líquido saturado 798,33. Las unidades, bueno, ya sé que las unidades me deben quedar en kJ por kilogramo, entonces lo puedo omitir y simplemente calcular. X2 0,96, esta entalpía 2783,8 menos este de aquí, ¿no? A ver, 798,33. De aquí, la entalpía en el punto 2 me debe dar un valor de 2704,38 kJ por kilogramo. De igual manera, ahora para la entropía en el punto 2, pues simplemente entropía de líquido saturado 2,21,59 más, en este caso la calidad 0,96 por entropía del vapor saturado 6,5217 menos 2,21,59. De esa manera, ¿no?
Entonces de aquí, la entropía en el punto 2 me debe dar 6,34,95 en unidad de kilojoule kilogramo Kelvin. Mira, tenemos estos valores de aquí, este valor de aquí, que me va a servir para la eficiencia térmica, y aquí la entropía en el punto 2 que me va a servir para ya la temperatura en el punto 1, ¿no? Entonces, ahora sí, como la entropía en el punto 2 es igual a la entropía en el punto 1, ¿por qué? Porque la expansión para un ciclo de Rankine ideal prácticamente es una expansión isentrópica. Entonces, vamos ahora al estado 1. Vamos escribiendo aquí en el estado 1. En el estado 1, lo único que conozco es que la presión prácticamente 1 sería 5000 kilopascales, ¿sí o no? Ahora, vamos a ubicarnos aquí y hacer lo siguiente. Que la entropía en el punto 1 simplemente va a ser igual a la entropía en el punto 2. ¿Y cuánto es la entropía en el punto 2? Pues lo hemos calculado, ¿no? 6,34,95 kilojoule kilogramo Kelvin. Ya, entonces, tenemos aquí el estado 1, entonces, con la entropía de 6,34,95. Ahora, ¿cómo sé yo que realmente con esta entropía y a esta presión está en la zona de vapor sobrecalentado? ¿Por qué no puede estar en la zona de, en este caso, de vapor saturado? Puede estar aquí, en la línea de saturación. ¿Cómo me aseguro yo de que está en este punto? Porque como ya dije, este gráfico nada más es referencial. Al final se puede, con todos los datos que hemos hecho, corregir este gráfico. Esto es referencial nada más. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cómo encontramos o cómo estamos seguros de que este punto 1 está en la zona de vapor sobrecalentado y no está prácticamente aquí, en la zona de vapor saturado? Pues simplemente toma dato aquí de la entropía y nos vamos ahora a la tabla de agua saturada. ¿Sí? Vamos a la tabla de agua saturada y buscamos a una presión de 5000 kilopascales. En este caso lo tenemos aquí, esta presión de aquí. Y buscamos aquí la entropía, en este caso de vapor saturado. ¿Cuánto es? A ver si nos dirigimos por aquí. Sería esta de aquí. Mira, la entropía para el vapor saturado, aquí a 5000 kilopascales, simplemente es 5,94,37. ¿Y cuánto es el valor que nosotros tenemos acá? 6,34,95. ¿Sí o no? Entonces, si yo encuentro un valor que se encuentra entre, en este caso, la entropía de líquido saturado y la entropía de vapor saturado, si es que está entre estos dos valores, simplemente está en esta zona. Y si es igual al vapor saturado, pues simplemente está en la línea de saturación. Pero como es mayor, nos aseguramos de que ya está en la zona de sobrecalentamiento. Entonces vamos a la tabla de vapor sobrecalentado a una presión de 5000 kilopascales, es decir, 5 megapascales. Acá está, la presión de 5 megapascales. Entonces, tengo ahí. Ahora, me ubico con mi dato de entropía. ¿Cuánto es mi dato de entropía? 6,34,95. Entonces buscamos por acá, no lo encuentro, así que vamos a tener que hacer una interpolación, ¿sí o no? Entonces, 6,34,95 está entre este valor y entre este valor, entre estos dos valores. Y estos dos valores están entre la temperatura de 350 y temperatura de 300 grados Celsius, ¿sí o no? A su vez también vamos a llevar de aquí los datos para la entalpía, porque vamos a calcular también de una vez la entalpía en ese punto, en el punto 1, simplemente también con estos dos valores, pues tenemos que hacer dos interpolaciones aquí, ¿no? Entonces llevamos estos datos y lo vamos a reescribir por aquí. Entonces, a ver. Voy a colocar por acá una pequeña tablita. En este caso, bueno, lo coloco aquí. La temperatura en grados Celsius. ¿Qué más? Valores que he traído de la tabla. La entropía en kilojoule kilogramo Kelvin. Vamos a poner por aquí la entalpía en kilojoule por kilogramo. Y vamos a colocar los valores, ¿sí o no? El primer valor para la temperatura era 300. A esa temperatura de 300 le correspondía una entropía de 6,21,11. Aquí en la entalpía 2925,7. Aquí la siguiente 350 en grados Celsius le correspondía una entropía de 6,45,16 y la entalpía de 30,69, ¿sí o no? 3. En este caso, ahí tenemos. Entonces,
Mi temperatura que yo quiero hallar, o sea que es en el punto 1, lo coloco aquí, que es mi incógnita, ¿sí o no? Ahora, mi entropía, ese es un dato que sí conozco, que lo voy a colocar ahora, ¿sí o no? ¿Cuál es ese dato? El de aquí, 6,34,95. Esa entropía lo conozco, ¿por qué? Por, en este caso, la definición de ciclo de Rankine ideal, ¿no? Proceso isentrópico. Ahora, la entalpía tampoco la conozco, ¿no? Necesito aquí mi entalpía, en este caso, en el punto 1. Y acá, este es mi cuadrito. Entonces, de aquí tengo que hacer yo la interpolación. Vamos a hacer la interpolación nada más una vez y ya luego lo vamos a dar los resultados directos. ¿Cómo hacemos esa interpolación? Primero, este menos este y este menos este dividido, ¿sí o no? Este menos este y este menos este. De esa manera voy a interpolar, ¿no? Entonces interpolo de esta manera, me quedaría 300 menos 350 dividido entre la temperatura 1 menos 350. Si tienes la fórmula directa y te acuerdas, hazlo de ahí nada más. Esta es otra manera de hacer esa interpolación. 6,21,11, ¿sí o no? Menos 6,45,16 dividido 6,34,95 menos 6,45,16. De esa manera, lo que hago aquí, tengo que repetirlo aquí, ¿no? El primero menos el último, dividido entre el segundo menos el último, de esa manera. Entonces, de aquí despejo mi temperatura 1, el cual simplemente esa temperatura 1 debe darme un valor de 328,78 en unidad de grados Celsius. Entonces, esta es mi primera respuesta para este problema. La temperatura en el punto 1, ¿sí o no? Mira, esta temperatura es la que está que me pide. ¿Por qué? Mira, acá me dice determina la temperatura a la entrada de cada turbina, o sea, la temperatura en la turbina de alta presión a la entrada. Y también necesito ahora la temperatura para la turbina de baja presión. Pero ya calculamos una, ¿no? Entonces, de igual manera, haciendo esta interpolación ahora entre los datos de entropía y entalpía, encuentro cuánto es mi entalpía en el punto 1. Simplemente, ese dato, ¿sí? Haciendo esa interpolación, ya sabes cómo hacerlo, pues simplemente esa entalpía en el punto 1 me tiene que dar un valor de 3008,3 en unidad de kilojoule por kilogramo. Este dato, ¿para qué? Para la eficiencia térmica. Lo voy calculando de una vez, ¿sí? Lo voy calculando de una vez. Entonces, vamos ahora a calcular la siguiente temperatura, que es la temperatura en el punto 3, ¿no? La temperatura a la entrada de la turbina de baja presión. Entonces, hacemos de la misma manera que hicimos en este caso para los puntos 2 y 1, ¿sí o no? Para estos estados. ¿Por qué? Porque en el estado 4 también conozco yo la calidad. ¿Cuánto es esa calidad, sí o no? 0,96. Es la misma a la salida de ambas turbinas. Entonces, nuevamente, empiezo por aquí con el estado 4. Simplemente hago lo siguiente. En el estado 4 conozco la presión. Claro, la presión en el punto 4 es de 20 kilopascales. ¿Qué más conozco? Pues conozco la calidad en el punto 4, que es de 0,96, ¿sí o no? Ahora, nuevamente, los valores, como ya conozco que está aquí en una mezcla líquido-vapor, ahora nos vamos a sacar los valores de la tabla, ¿no? De la tabla de agua saturada. ¿Qué voy a sacar? Nuevamente, saco la entalpía del líquido saturado, entalpía de vapor saturado, entropía del líquido saturado y entropía del vapor saturado. Ahora, vamos a ubicarnos a esta presión en la tabla de agua saturada. Tenemos por acá entonces, a ver, la presión era de 20 kilopascales, ¿no? Entonces, 20 kilopascales lo encontramos aquí. ¿Qué datos llevo de aquí? La entropía, en este caso, de vapor saturado, entropía de líquido saturado, y de paso vamos a llevar el valor de las entalpías, ¿sí o no? Acá está, líquido saturado, vapor saturado también para ambos. Entonces estos valores lo vamos a llevar aquí. Bien, entonces esos valores deben ser los siguientes. Entalpía de líquido saturado 251,42 en kilojoule por kilogramo. Entalpía de vapor saturado simplemente 2608,9 kilojoule por kilogramo. Entropía de líquido saturado 0,83,20 kilojoule
kilogramo Kelvin. Y finalmente esta entropía del vapor saturado, ¿sí o no? 7,9073 kilojoule kilogramo Kelvin. Nuevamente, hacemos uso de la formulita que me define para cuando yo tengo, en este caso, una mezcla bifásica, ¿no? Necesito la entalpía en el punto 4, entalpía del líquido saturado más la calidad en el punto 4, entalpía de vapor saturado menos entalpía del líquido saturado, ¿no? Y a su vez la entropía en el punto 4, ¿sí o no? Entropía de líquido saturado más la calidad por la diferencia, en este caso, de entropía, ¿sí o no? Sg menos Sf. Ya está. Entonces, entropía en el punto 4, reemplazo valores, 251,42 más la calidad, lo conozco, 0,96, el Hg, 2608,9 menos 251,42. De aquí, la entalpía en el punto 4 me debe dar un valor de 2514,6 kilojoule kilogramo. Y aquí también vamos a sacar el valor de la entropía en el punto 4, ¿sí o no? Reemplazamos valores, 0,83,20 más 0,96. Ahora Sg, 7,90,73 menos Sf, 0,83,20. De aquí, entropía en el punto 4 me da un valor de 7,62,43 kilojoule kilogramo Kelvin. De estos valores, ¿qué voy a necesitar? Pues simplemente los dos los necesito. Ya está. Entonces estos dos son necesarios. Ahora, una vez conocido esto, del punto 4 y del punto 3 es un proceso isentrópico, ¿no? En esa turbina hay una expansión isentrópica. Entonces, vamos por acá. Escribimos por aquí. Estado, en este caso el estado 3 necesito, ¿sí o no? En el estado 3 que conozco, pues nada más conozco que es la presión en 3, que es 1200 kilopascales. Y bueno, nada más conozco ahí. Eso nada más, ese es el único dato que tengo, ¿no? Al igual que aquí, era el único dato que tengo. Nuevamente, la entropía. ¿Cómo es la entropía aquí en el punto 3? Pues es igual a la entropía en el punto 4, ¿no? Por ser un ciclo de Rankine ideal. Entonces, ¿cuánto es eso? Pues este mismo valor, 7,62,43 kilojoule kilogramo Kelvin. Y de aquí, pues simplemente, nuevamente me voy a la tabla, ¿sí o no? Compruebo de que prácticamente esto tiene que estar aquí en la zona de vapor sobrecalentado, que siempre ocurre, pero no está de más comprobar de que exactamente sí está aquí, en la zona de sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, con esa entropía vamos a buscar aquí. Vamos primero a la tabla de agua saturada para una presión de 1200 kilopascales. Entonces, para 1200 kilopascales, la entropía 6,52,17. ¿Sí o no? ¿Y cuánto es la entropía aquí? 7,62,43. O sea, de que está sí o sí en la zona de sobrecalentamiento, ¿no? Entonces vamos a la tabla de agua sobrecalentada, ¿no? Entonces buscamos esa presión de 1200 o 1,2 megapascales. Lo buscamos por aquí, estas son las tablas del Zengel. 1,2 lo tenemos aquí. Aquí está mi presión, 1,2 megapascales. Ahora, con respecto a mi entropía, 7,62,43, ubico esos valores. ¿Entre qué valor se encuentra? 7,62,53 está entre este valor de aquí y este valor de aquí. ¿Sí o no? 7,37,93 y 7,67,79. De aquí, este y este, prácticamente entre estos valores va a estar mi temperatura a la entrada de la turbina de baja presión. ¿Sí o no? ¿Qué más voy a llevar de aquí? Pues los valores de la entalpía. Estos valores me los llevo, ¿sí? Todos estos los voy a necesitar y lo vamos a escribir ahora aquí. Entonces vamos a poner por acá. Vamos a hacer mi tablita. Temperatura en grados Celsius. Entropía en kilojoule kilogramo Kelvin. Y mi entalpía en kilojoule por kilogramo. Entonces, de la tabla, ¿qué valores he extraído? Estaban entre temperaturas de 400 y una temperatura de 500. Ahora, las entropías que sacamos de esos valores, 7,37,93, 7,67,79. Aquí para las entalpías
3261,3 y 3477, ¿no? Ahora, ¿qué necesito de aquí? Pues necesito la temperatura, en este caso en el punto 3, ¿no? La que me pide. Esta es mi incógnita. Ahora, la entalpía también lo voy a calcular, la entalpía en el punto 3. Y esto, pues simplemente coloco por aquí la entropía que conozco. 7,62 con 43. Mira, está entre estos dos valores. A ver, bueno, vamos a encerrar primero esto. Todo esto es mi tablita. De aquí, como ya había dicho, se hace una interpolación simple nada más. Y nada más de ahí obtenemos los valores que estamos buscando. Nada más tenemos que hacer esa interpolación y vamos a obtener mis valores. Directamente, así como hice el primer cálculo, pues simplemente mi temperatura en el punto 3 luego de interpolar me debe dar 482 grados Celsius, ¿sí? Mientras que mi entalpía en el punto 3, en este caso en este puntito de aquí, debe darme 3438,3 kJ por kilogramo, ¿no? Estos valores, en este caso, bueno, esta es mi respuesta, mi segunda respuesta para este problema, porque lo que está que me pide, este problema simplemente es las dos temperaturas a la entrada de ambas turbinas y finalmente lo que me pide la eficiencia térmica del ciclo, ¿no? Entonces, como ya tengo entalpía en el punto 3, punto 4, calculado por aquí en el punto 1, punto 2, ¿dónde me falta? Me falta 5 y 6, donde trabaja la bomba, ¿no? Eso lo vamos a hacer rápidamente ahora. Ya, entonces, continuamos. Ahora para la bomba, bueno, sabemos que la bomba trabaja entre 5 y 6. Ahora nos vamos al estado 5. Para el estado 5, pues simplemente, ¿a qué presión trabaja? Pues la presión en el punto 5 es la misma, sino aquí en el condensador, de 20 kilopascales. ¿Sí o no? Además de que está en la línea de saturación, así que aquí se considera de que este valor de aquí, pues simplemente sacamos del agua saturada, en este caso para el líquido saturado, ¿sí? Entonces, nuevamente, recurrimos a la tabla termodinámica, ponemos por aquí, de la tabla, en este caso, simplemente de la tabla que voy a obtener, la entalpía en el punto 5, el cual simplemente es igual a la entalpía del líquido saturado. Voy a obtener eso. Y otro dato importante de aquí es que yo debo encontrar cuánto es el volumen específico en el punto 5, el cual simplemente también es igual al volumen específico del líquido saturado. Estos dos valores de la tabla de agua saturada a esta presión, 20 kilopascales. Vamos a buscarlo ahí. Entonces, vamos a la tabla. Agua saturada a 20 kilopascales, aquí está. Necesito entalpía de líquido saturado y el volumen específico aquí de líquido saturado también. Bien, estos dos datos, ¿no? Entalpía de líquido saturado y volumen específico del líquido saturado. Ya está. Entonces, estos datos que lo traigo de la tabla son los siguientes: 251,42 para la entalpía en el punto 5 en unidad de kilojoule kilogramo y el volumen específico 0,001017 en metros cúbicos por kilogramo, ¿sí? Entonces estos valores de aquí son los que prácticamente me van a dar solución al problema, ¿no? Porque ahora lo único que me interesa es calcular todas las entalpías. Una vez calculado todas las entalpías, puedes hacer lo que quieras, puedes calcular todas las variables que quieras. ¿Por qué? Con todas las entalpías conocidas, calculo el trabajo de las turbinas, el trabajo de la bomba, el calor expulsado por el condensador, el calor, en este caso, suministrado a la caldera. Todo lo puedes hallar nada más conociendo todas las entalpías. Todo se hace con eso. Entonces, ese es en el estado 5. Y ahora vas a ver por qué hemos sacado el volumen específico en el punto 5. ¿Sí? Entonces, vamos ahora al último estado. ¿Cuál es el estado 6, ¿sí o no? En el estado 6, pues simplemente está en la zona del líquido comprimido. Y en este caso se hace una aproximación, la cual el volumen específico en el punto 5 es igual al volumen específico en el punto 6. Y al hacer esa aproximación me describe lo siguiente, que la diferencia de entalpías, o bueno, haciéndolo de esta manera, el trabajo en la bomba, que simplemente es
la entalpía en el punto 5 menos la entalpía en el punto 6, esto es igual al volumen específico en el punto 5 multiplicado por la presión en el punto 5 menos la presión en el punto 6. De esta manera. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? Porque la entalpía en el punto 6 no la conozco. Esto es lo que yo quiero calcular, ¿sí o no? Entonces, esa entalpía en el punto 6 simplemente queda descrito como la entalpía en el punto 5 menos el volumen específico en el punto 5 multiplicado por la presión en el punto 5 menos presión en el punto 6, pues simplemente ahí encuentro cuánto es la entalpía en el punto 6, ¿sí o no? Porque tendría que haber ido a la tabla de líquido saturado y no tengo valores. No tengo valores para 5 megapascales. Y peor, no conozco la temperatura aquí. Así que no conozco nada. Así me vaya con la entropía aquí, no lo voy a conocer. No voy a conocer el valor ahí. Es por eso que se hace esta aproximación. Comprobado teóricamente, ¿eh? Puedes comprobarlo en el Cengel. Entonces, entalpía en el punto 5. Lo conozco. Lo hemos sacado de acá. 251,42 kilojoule kilogramo, no lo escribo. Menos volumen específico en el punto 5. Para eso sacamos aquí, porque se aproxima, ¿no? Entonces, 0,001017 multiplicado diferencia de presiones. Aquí, si yo quiero que me quede en unidad de kilojoule por kilogramo, nada más. El volumen específico lo dejo igual, metros cúbicos por kilogramo, pero aquí las presiones debo dejarlo en kilopascales. Ahí me aseguro de que todos estos cálculos que haga aquí me queden en kilojoule por kilogramo, para que haya una conversión de unidades. Si no, aquí te puede quedar en joule por kilogramo y prácticamente no vas a poder sumarlo con esto, porque piensas que estás subiendo las unidades. Puedes prácticamente comprobarlo de que si yo pongo las presiones en kilopascales y esto me queda en metros cúbicos por kilogramo, me debe quedar en kilojoule por kilogramo. ¿Sí? Eso hay que comprobarlo. Ya está, bueno, yo lo he comprobado, por eso, por eso lo estoy haciendo así. Entonces, diferencia de presiones, en este caso, en el punto 5, ¿cuánto es? 20 kilopascales, ¿no? 20 nada más, menos. En el punto 6, ¿cuánto es? Está, en este caso, 5000 kilopascales. Una alta presión, ¿sí o no? De aquí, ¿cuánto es la entalpía en el punto 6? Nada más hacer todos estos cálculos. Entalpía en el punto 6, 256,48 kilojoule por kilogramo. Ya está, mira. Ya está. Ya tengo todas las entalpías. Y ahora sí puedo calcular todo lo que yo quiera con todo eso. Ya, entonces, finalmente lo que yo necesito es la eficiencia térmica del ciclo, ¿no? Eso es lo que me pide en este caso para calcular por último este problema. La eficiencia térmica, simplemente cuál es su definición, es el trabajo neto dividido entre, en este caso, el calor suministrado, ¿sí o no? Calor suministrado, en este caso el calor consumido por la caldera. Entonces, y aquí, el trabajo neto, ¿cómo está dado? Por la suma de todos los trabajos. El trabajo, en este caso, turbina 1, trabajo en la turbina 2, más el trabajo en la turbina, más el trabajo en la bomba, ¿sí o no? Entonces, yo tendría trabajo en la bomba, más trabajo en la turbina, en este caso turbina 1, más el trabajo en la turbina 2, ¿sí o no? Entonces, de aquí, el trabajo neto del ciclo, simplemente el trabajo de la bomba, ¿cómo es? H5 menos H6, ¿sí o no? H5 menos H6. El trabajo en la turbina 1, simplemente para mi turbina 1, aquí tengo que sería H3 menos H4, ¿sí o no? De esta manera. Y el trabajo en la turbina 2, que es este de aquí, simplemente H1 menos H2, ¿no? Diferencia de entalpías a la entrada y a la salida, en este caso para las turbinas. Y aquí, diferencia de entalpías, en este caso, la entrada menos la salida, ¿sí o no? Ya está. Entonces de aquí, todos los valores los conozco, ¿sí? Todos los valores simplemente reemplazo, y simplemente el trabajo neto, luego que yo reemplace, me debe dar 1222,66 en unidad de kilojoule por kilogramo. Este vendría a ser el trabajo neto del ciclo, ¿sí? La suma de todos los trabajos. Ahora,
¿Cómo hallo el calor consumido en este caso por la caldera? ¿Cómo lo hallo? Ya, entonces el calor, en este caso que entra al sistema, o calor que consume, en este caso la caldera, pues simplemente, ¿cómo lo encuentro? Sería la entalpía en el punto 1 menos la entalpía en el punto 6. Pero esto aquí tengo que sumarle. ¿Dónde más hay otro añadimiento de calor? Eso lo podemos observar más a detalle aquí. Aquí, ¿no? Mira, el punto 6 y el punto 1, ¿no? Aquí, mira. 6 y 1 suministra calor al agua que la bomba, en este caso ingresa aquí como líquido comprimido, ¿sí o no? El agua que la bomba impulsa hacia la caldera. Primero hace que cambie de fase esa agua, ¿sí o no? Esa agua sigue por aquí y luego retorna nuevamente, así que la caldera tiene que suministrar calor a quién más, aquí, ¿sí o no? En este caso el recalentador, ¿sí o no? Y el recalentador está entre los puntos 2 y 3, entonces entre 2 y 3, aquí y aquí, también hay una adición de calor al sistema, ¿sí o no? Adicional, tenemos punto 1 menos punto 6, en este caso a la salida menos la entrada para la caldera. Luego el recalentamiento se produce entre 3 y 2, si o no lo hemos explicado en el gráfico. Entonces, aquí simplemente sería H3 menos H2. Ya está. De esa manera es entalpías. Entonces, el calor que se le añade prácticamente al sistema, ¿no? El calor de entrada, simplemente reemplazo todos los valores de entalpía que ya los conocemos, están aquí. Me debe dar 3485,84 kJ por kilogramo. Mira, ya está. ¿Sí? Ya está. Entonces, finalmente, la eficiencia térmica del ciclo es el trabajo neto entre el calor consumido o calor suministrado al sistema. Tenemos trabajo neto 1222,66 en unidad de kilojoule por kilogramo, dividido entre el calor consumido, ¿no? Calor entregado, en este caso calor que entra al sistema. Colocamos por aquí en unidad de kilojoule por kilogramo, y esa eficiencia térmica, luego de que yo realice operaciones, mira, se van, debe darme un valor de 0,351, ¿no? Sin unidades, pero esto lo podemos expresar en porcentaje, que simplemente esa eficiencia térmica sería 35,1%, ¿sí o no? En porcentaje. Entonces, de esa manera, si haya, en este caso, la eficiencia térmica.